PROMED, el proceso de innovar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es cuantificación a nivel de trazas de metales pesados por espectroscopía de absorción atómica. Esto pertenece a nuestro plan de capacitación enfocado a lo que es la línea de espectroscopía, puntualmente la parte atómica. También vamos a tener unas actividades para lo que es espectroscopía molecular. Pero hoy vamos a hablar sobre metales por absorción atómica. Antes de empezar, recordarle que, como siempre, la dinámica de la transmisión es: escriba sus preguntas en el chat. Yo voy a estar leyéndolas en distintos tiempos. Hago una parada por tema para leer sus preguntas, pero preferiblemente escriba su pregunta en el momento que tiene la duda. Si usted desea, puede dirigirme la pregunta a mí solamente o la escribe y que todos los demás puedan compartirla. Para compartirla con los demás y la puedan ver. Así que apenas tengo una duda de lo que estoy diciendo, póngala en el chat. Al final de la presentación, entonces, puedan activar sus micrófonos. Así que estamos totalmente en vivo y escriba sus preguntas porque las voy a leer en algún momento. Yo tengo la presentación dividida en secciones, así que a medida que voy pasando una sección, miro las preguntas y le doy una respuesta. El día de hoy, el objetivo principal es evaluar esos puntos necesarios para que en su laboratorio usted tenga todo claro y pueda implementar un ensayo categoría 2, un ensayo para evaluación de concentraciones a nivel traza, las cuales normalmente están pensadas para monitorear valores tipo límites máximos residuales, límites máximos permitidos, valores permitidos, máximas concentraciones permitidas. Vamos a empezar por una definición de las tantas que hay para metales pesados, un poco el tema de lo que es un ensayo categoría 2, y el grueso de la presentación está en el punto 3, donde hablaremos sobre la parte de la preparación de la muestra y el diseño de la recta de calibración. Para aquellos que han estado desde el día 1, creo que han notado que el tema de cómo diseñar y elegir los puntos de tu recta de calibración son un punto clave en el método. Luego, ver cómo se ajusta eso a los distintos modos de lectura que existen para espectroscopía de absorción atómica, ya sea por llama electrotérmica, y yo me voy a enfocar el día de hoy en los 3 metales que ven en la parte de arriba de la presentación. Así que por eso incluyo como un punto aparte el tema de las lecturas de mercurio. Las lecturas de mercurio siempre son un tema especial, al menos en Panamá. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? Sí, todos pueden revisar su micrófono. Bien, metales pesados. Existen distintas definiciones de lo que es un metal pesado, ya sea por su ubicación en la tabla periódica, una definición en cuanto a lo que es su peso atómico o su densidad, pero el monitoreo de lo que son los metales pesados en el sector de servicios de laboratorios de química siempre está enfocado a lo que es la cuantificación de los metales pesados que tienen un alto nivel de toxicidad. Como les comenté, el día de hoy me voy a enfocar en lo que es mercurio, cadmio y plomo. Estos metales pesados
forman parte del día a día, forman parte de distintos procesos industriales y llegan a distintos fuentes que tienen contacto con el ser humano, ya sea alimentos, ya sea un suelo, ya sea un medio acuoso, y un medio acuoso generalmente, un cuerpo acuoso generalmente es utilizado como fuente para lo que es potabilización o en algún momento entra en contacto con una actividad agrícola o con una actividad recreativa. Así que la probabilidad de entrar en contacto con esos metales pesados es muy alta. Así que esto da origen a que exista una gran cantidad de matrices en donde se encuentren y esas matrices pueden llegar a estar en contacto con las personas. Cuando requerimos la cuantificación de algunos de estos metales, normalmente lo asociamos a un nivel de concentración muy bajo. Esos niveles de concentraciones muy bajos, lo que encajan en lo que es un ensayo de cuantificación categoría 2. Un ensayo a una concentración baja en donde se requiere generar un resultado altamente confiable. Y para un ensayo categoría 2, todos los parámetros más comunes de validación son necesarios demostrar en el laboratorio. Para aquellos que estuvieron ya en las presentaciones anteriores, no importa que un método sea, que usted esté implementando en su laboratorio un método normalizado o un método de alta jerarquía. Siempre es necesario un grado de validación, al menos de un grado de validación en el laboratorio. Usted debe al menos verificar que correctamente está implementando y reproduciendo las características descritas en el método validado. Así que siempre es necesario un grado de verificación de la implementación de un método en el laboratorio. Para el caso de un ensayo categoría 2, concentración baja, la mayoría de los parámetros son necesarios para una validación, pero para una verificación al menos usted debe demostrar que tiene veracidad al límite de cuantificación, que tiene linealidad y que todo esto para demostrar que tanto su laboratorio, sus condiciones de laboratorio, su instrumentación y su personal son capaces de generar resultados confiables. A la hora de implementar estos métodos, los cuales hay una lista de los más populares, y estos ya están definidos para una matriz específica, pero una misma matriz con un nombre común puede tener distintos componentes dependiendo del origen. Un agua de un río puede ser muy diferente a la de un país con respecto a otra, o dentro del país, el agua de un río que está dentro de una zona costera, pues va a ser diferente a la que está cerca de una zona volcánica. Con todo esto lo que le quiero decir es que aunque el método esté definido para una matriz, siempre es importante evaluar cuánto afecta esa matriz sobre la cual usted quiere implementar ese método. ¿Por qué es importante esto? Porque la matriz siempre va a afectar lo que son las señales instrumentales. A ese efecto que causa la matriz sobre la señal instrumental se le conoce como efecto matriz. Y si el componente que causa el efecto de supresión o de aumento de la señal se le identifica, se le conoce como interferencia. El efecto matriz causa dos principales efectos. Uno es que pueda suprimir la señal del analito y el otro es que pueda incrementar la señal del analito que desea determinar.
El efecto matriz es algo que adicional al cuadro que vimos antes, quiero que tengan en mente siempre. Aunque su método de referencia que va a implementar en el laboratorio indique que ya está aprobado para una matriz igual que la que usted sobre la cual va a realizar mediciones en el laboratorio, aún así es necesario que usted haga un grado de estudio de cómo se comporta la linealidad en su instrumento. Adicional al parámetro de efecto matriz, hoy también quiero introducir esta parte donde vamos a diseñar o a elegir los niveles de la recta de calibración, tomando en cuenta el límite de cuantificación. Así que por eso he resaltado en esta diapositiva que el límite de cuantificación debe ser un valor menor o igual que el límite máximo residual, límite máximo permitido, valor permitido o máxima concentración. Esto lo que quiere decir es que ese valor que usted va a monitorear debe estar contenido dentro del rango dinámico lineal de su recta de calibración. Como te comentaba, siempre hay un aporte de lo que es la matriz a las lecturas. Para espectroscopía de absorción atómica, esas interferencias o esas causas que pueden, o esos componentes que pueden causar efecto matriz ya están perfectamente caracterizados y pueden ser debido a interferencias espectrales o debido a interferencias químicas. En ambos casos ya existe una estrategia para compensar estas interferencias. Para el caso de interferencias espectrales, se utilizan correcciones de fondo y para el caso de interferencias químicas se usan modificadores de matriz o supresores. ¿Por qué es importante evaluar el efecto matriz? Porque la matriz puede causar el aumento o la supresión de la señal. Eso se va a ver reflejado en lo que es la pendiente de la recta de calibración. Así que dependiendo de si aporta, si suprime o aumenta la señal, esa pendiente de la recta de calibración se va a ver afectada. Y la pendiente de la recta de calibración es la sensibilidad del método. Así que este es un punto muy importante. Siempre evaluar lo que es la linealidad, tanto preparada como en solvente, como en una matriz simulada. Para la lista de actividades que les mostré sobre los talleres de desarrollo de hojas de cálculo, pues hay una sección que indica que vamos a trabajar con cartas de control para lo que es linealidad. En esas cartas de control, lo que vamos a hacer es generar cartas de control para lo que es la evaluación de la pendiente y el intersecto, que es lo que idealmente se debe monitorear en una recta de calibración. El coeficiente de correlación o de determinación, como ven en esta gráfica, por ejemplo, los tres están muy próximos, pero hay uno de ellos que tiene una pendiente diferente. Esa pendiente es menor, por lo cual esa recta de calibración va a tener menor sensibilidad. Entonces, para una recta de calibración, a lo largo del tiempo, lo ideal es que usted monitoree cómo se va comportando la pendiente y cómo se va moviendo esa recta de calibración con respecto al origen, cómo se mueve el intersecto. Y establecer unos criterios de aceptación para tanto pendiente como intersecto. Esto es lo que normalmente se monitorea para una recta de calibración, adicional a lo que son los valores de residuales. Pero los residuales los vamos a cubrir en ese taller de hojas de cálculo. Así que en este punto solamente quiero que quede como una idea que más allá siempre de evaluar lo que es el coeficiente de correlación o determinación, es muy importante ver cómo se está comportando la pendiente, el intersecto y los residuales. Y que la matriz siempre puede causar un efecto de supresión o incremento de la señal. ¿Cómo se comprueba esto? Pues preparo una recta en solvente y una recta en matriz
y comparo sus pendientes. Bien, entonces, continuamos. Como les comentaba hace un momento, aunque usted esté en el laboratorio implementando un método de referencia, un método normalizado, un método generado por un productor de metodología referenciada, siempre es necesario en su laboratorio demostrar que usted está reproduciendo de forma confiable las especificaciones descritas en el laboratorio. Esto está tan descrito como en la guía UPAC como para la Eurachem. Siempre se debe hacer una demostración de las capacidades del laboratorio para implementar un método normalizado. A esto se le debe combinar que este método que usted está implementando en el laboratorio va a llevar un fin propuesto, que este método que usted desea implementar tiene un objetivo y hay que llegar al punto en donde se hace el match entre lo que usted necesita monitorear, vigilar o controlar utilizando este tipo de referencias. Y en las diapositivas que vienen voy a mostrarles unos datos de cómo llevar a cabo esto. Así que es muy importante que si usted va a monitorear un analito en una matriz, utiliza un método de referencia, pero ese método de referencia va a requerir seguramente en algún punto un ajuste de los parámetros de la metodología o de algo que le lleve a que ese método le genere un resultado que cumple con el propósito del ensayo. Así que el día de hoy, esto es lo que comienza a cubrir el punto 3. Que el método se le dé la adecuación al propósito. Pasa mucho que la metodología, pasan los años, pero no hay cada año una metodología nueva, al menos en los mercados más ampliamente conocidos, como es el monitoreo de la calidad del agua, ya sea potable o natural, o de los alimentos y de la información generada en los métodos AOAC. Si se mira y se mira y se mira a lo largo de los años, el tiempo va pasando, pero los métodos siguen siendo lo mismo. Estos métodos ya tienen una cantidad de tiempo de estar en el mercado y cuando ellos fueron creados, se realizaron con las condiciones de ese momento. El instrumental utilizado y la tecnología disponible era muy diferente a la que se dispone en este 2020. Así que si hay alguna metodología nueva, por ejemplo, de la OAC, si revisan cada año, siempre hay cada 2 o 3 años hay una versión nueva del Standard Method o de los métodos de EPA, pero si observa en detalle, los métodos, por ejemplo, para metales siguen siendo los mismos. Así que han pasado muchos años y esto no se ha logrado, no se han generado a través de estos dos entes nueva metodología. A la hora de implementar este método en el laboratorio, todo consiste en lo que es la preparación de las soluciones, las muestras, para al final llevarlo a una medida analítica. Y en el medio, dependiendo de la naturaleza de la muestra, puede que requiera o no requiera un proceso de digestión. Las digestiones normalmente están pensadas para lo que son muestras sólidas. Si yo tengo una muestra sólida, requiere una digestión, ya que mi instrumento requiere que la lectura, que el estado de la muestra que voy a ingresar sea líquida. Esto es algo que siempre hay que estar observando, ya que, por ejemplo, aunque la muestra sea líquida, yo debo reportar o mis metales disueltos, o mis metales totales, o los metales que están suspendidos. Así que dependiendo de qué es lo que van a reportar, el grado de digestión es algo a evaluar. Lo otro es que también existen
en pleno 2020, la forma de medir directamente analitos sobre matrices sólidas, que te ahorran el paso de digestar la muestra. Aquí vamos a empezar entonces con lo que indica el Códex y el informe de la Unión Europea para lo que son los valores máximos permitidos para mercurio, arsénico, cadmio y plomo en matrices de alimentos líquidas y sólidos. Por ejemplo, para agua de consumo humano, el valor máximo permitido es de 0.001 y en Panamá, en 2019, se liberó un nuevo documento en donde se establecen nuevos valores. En Panamá, el valor máximo permitido para mercurio es 0.006. Para cadmio y plomo, el valor es 0.003 y 0.001. Para alimentos como la carne de pescado, el mercurio es 0.5, para cadmio 0.05 y para plomo 0.3. Estos valores para muestras acuosas tienen una unidad diferente que para cuando son matrices sólidas. Una es una unidad masa-volumen y la otra es una unidad masa-masa. ¿Qué pasa cuando en nuestro laboratorio necesitamos implementar un método para el monitoreo, por ejemplo, de agua? En este momento quiero que cada uno se ponga en la situación de O1. Soy personal de laboratorio y se me asignó un proyecto en donde debo comenzar un plan de monitoreo de metales en agua. O soy personal de laboratorio, contamos con el instrumental y vamos a comenzar a generar resultados. Vamos a comenzar a recibir muestras para lo que es monitorear estos metales en muestras acuosas, puntualmente agua de consumo humano. Mi reglamento local dice que para cadmio, y el ejemplo lo vamos a hacer a través de cadmio, el valor permitido es de 0.003. Como le comenté en los dos casos que estamos viendo, o debo adquirir un instrumento o ya tengo en mi laboratorio un instrumento para medición de metales por absorción atómica. En este caso voy a utilizar una especificación de fabricante en donde me indican cuáles son los valores de límite de detección para el instrumento por cada metal. El ejemplo lo vamos a hacer en base a cadmio. Mi reglamento local me indica que debo monitorear como valor permitido una concentración de 0.003 miligramos por litro o de 3 microgramos por litro. Miro la tabla o la especificación de mi instrumento y observo que para el modo de adquisición modo de llama, mi valor de límite de detección es superior al que debo monitorear. Pero en el modo de lectura electrotérmico se aproxima más. Si ven la recta de calibración, está en la parte de abajo. La especificación del instrumento indica que es menor de 0.001 microgramos por litro. Así que ese valor del límite de detección está por esta zona que estoy marcando aquí. Y el valor que yo necesito monitorear está muy por encima de este valor. Así que con esto yo puedo asumir que el valor que voy a monitorear como límite de máximo residual va a estar o debería estar contenido dentro del rango lineal. Así que esta es la primera pista que necesito para saber si ese método que voy a implementar es compatible con el instrumento que es compatible con el instrumento que tengo o el instrumento que voy a adquirir. Luego miro la especificación de este mismo instrumento que tiene esta tabla y me indica que a una concentración de 1 microgramo
por litro casi está al 40% de lo que es su rango de señal instrumental. Así que este rango dinámico o este rango lineal seguramente va a perder linealidad cuando alcance el valor permitido de monitoreo. Este valor de 3 no va a estar contenido dentro de la recta de calibración. Así que este es uno de los primeros puntos que quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo debe hacer match ese valor que debo monitorear versus la capacidad analítica que tiene mi instrumento? En este caso, este valor que voy a monitorear seguramente no va a estar contenido dentro de la capacidad de linealidad que tiene. Así que las lecturas o los valores que necesito monitorear, ese valor máximo permitido va a estar fuera de la recta. Eso no significa que el instrumento no va a funcionar para eso. Lo que hay que hacer es una adecuación a las lecturas, a la forma en que se miden las muestras y los settings en el instrumento o en la metodología. Así que este es el punto en donde les comentaba hace unos minutos que los métodos que se crean no siempre van a tener match con lo que se encuentra actualmente disponible. Siempre va a haber que hacer un ajuste, un cambio que le permita. Ahora está alcohol. Comemos yuso. Así que estamos Lo siento. Y entonces continuamos. Bueno, entonces siempre va a ser necesario hacer ajustes en el instrumental y en la metodología. En este caso, el valor máximo que se desea monitorear está por encima de la capacidad analítica. Esto realmente se puede solucionar, en caso tal de tener un resultado de este tipo, se puede solucionar rápidamente haciendo una dilución. Ahora miremos la información contenida en el método. El método de referencia para aguas que normalmente se utiliza es el descrito en el estándar método. Para niveles de concentración de cadmio a nivel traza, el método 3113, en donde ese método me indica que el nivel de detección registrado para este método es 0.05 y que el rango de concentraciones óptimas con el cual se desarrolló va de 0.5 a 10. Así que para este objetivo de monitorear un valor permitido de 3, este rango de concentraciones del método funciona perfectamente, pero este rango de concentraciones del método no hace match con la especificación del equipo. Un punto que también quiero aclarar y que tengan presente es que las especificaciones que reportan los fabricantes son valores de patrones en condiciones de una pureza muy alta. Así que esto está principalmente reportado como una especificación de fabricación. Los límites de detección para un instrumento van a variar dependiendo de la matriz que están trabajando. Usted puede tener un método en un equipo montado para lectura en matriz de agua potable, en matriz de agua marina, en matriz de agua de pozo, en matriz de agua de origen natural, potable y marina. Y a la hora de demostrar o de hacer el estudio del límite de detección, puede encontrar que para un instrumento los 3 valores varían, ya que las 3 matrices son diferentes. Siempre hay un aporte de la matriz que va a generar que el equipo no se comporte como las especificaciones del fabricante. Y más si le incluye matrices sólidas o matrices muy complejas. La matriz siempre va a tener un efecto sobre el comportamiento del instrumento. Por eso es importante que en el laboratorio se haga una confirmación del límite de detección y del límite de cuantificación por matriz. Si un instrumento se utiliza para 5 matrices diferentes, son 5 experimentos que se deben realizar de comprobación del límite de detección y límite de cuantificación. Y ninguno de esos valores va a ser igual al
reportado como especificación del fabricante. De hecho, estos valores de especificación de fabricante, a esta unidad no lo indica, pero aquí se deben estar refiriendo a una unidad masa-volumen. Bien, volvemos al tema de el agua, agua de consumo, lo que indica el método de referencia versus lo que tiene en el laboratorio. Si ven aquí, va de 0.5 a 10. Acá en la especificación del equipo, la absorbancia a una concentración de 1 ya va al 40% de su rango dinámico. El límite de detección para este método en esta matriz es 0.05. El límite de detección para el instrumento reportado como especificación está en 0.001. Son valores diferentes, porque la matriz siempre tiene siempre tiene un protagonismo en lo que es el método. Bien, ahora, volviendo al tema de valor máximo permitido. Cuando se va a diseñar la recta de calibración, ese valor que se desea monitorear debe ser mayor o igual que el límite de cuantificación. Así que en el diseño de una recta de calibración, ese valor que se va a monitorear debe ser al menos el primer o segundo nivel de su recta de calibración, para garantizar que los resultados que usted va a obtener al realizar el monitoreo con respecto a este valor están contenidos dentro del rango de concentraciones que cubre su método. Por debajo de eso, no va a estar garantizado un resultado confiable. Así que esta sería una de las anotaciones que me gustaría que quede de esta actividad. El valor a monitorear debe estar contenido en los valores, en el rango de concentraciones de la recta de calibración. Bien, entonces esto es lo que le decía. Cuando se diseña la recta de calibración, se deben elegir los puntos basados en la concentración del valor a monitorear. Ese valor a monitorear debe estar contenido dentro de la recta de calibración y pueden pasar varias cosas, que el equipo tiene tan amplio rango dinámico lineal de respuesta que se puede fácilmente colocar dentro del nivel 1 o 2 o va a requerir un ajuste de estos valores de concentración. Aquí en este momento, al igual como el ejemplo que le estamos mostrando de la especificación del instrumento, se debe hacer un ajuste de las concentraciones que le permitan hacer match entre la capacidad analítica del instrumento y el valor que usted necesita monitorear. Los valores de especificación de fabricación sirven como guía, pero no son estrictos para generar resultados. Sirven para juzgar el desempeño de un instrumento, pero no deben ser usados como valores fijos para todas las matrices con las que se generan resultados en el instrumento. Así que el diseño de los niveles de la recta de calibración siempre debe contener el valor a monitorear. Y lo que vimos hasta ahora era el caso más sencillo, donde tu muestra es acuosa o tu muestra es líquida y la puedes introducir directamente en el instrumento. Ahora vamos a ver el caso donde tu muestra es un sólido y vas a requerir un proceso de transformación o de digestión de la muestra para garantizar que tu analito está soluble o que está de alguna forma concentrado en un extracto. Cuando tenemos una matriz sólida, como en el segundo caso que teníamos del reglamento, por ejemplo, para carne de pescado, el valor máximo permitido es de 0.05 miligramos por kilogramo. Y el instrumento que tengo en el laboratorio tiene una especificación de masa-volumen, pero mi muestra necesito monitorear un valor masa-masa. ¿A cuánto equivale esa concentración masa-masa en masa-volumen? ¿Cómo afecta mi
matriz a esa lectura, es algo que siempre hay que tener en cuenta. La matriz y cuando la matriz es, cómo afecta la matriz y cuando la matriz es sólida, estos valores permitidos, cómo los introduzco en mi método, cómo consigo que hagan match entre la especificación del equipo y la del método. Vamos a ver el caso de cuando la muestra es sólida. Cuando la muestra es líquida, el valor a monitorear es una unidad igual a la que utilizo para crear mi recta de calibración. Mi valor permitido es, por ejemplo, miligramos por litro, y mi límite de detección yo lo tengo establecido igual en miligramos por litro. Pero cuando mi método es para una muestra sólida y mi unidad es masa-masa, mi límite de detección también debe tener la misma unidad. Pero esas unidades no son con las que construyo mi recta de calibración. Así que en este tipo de método donde la muestra es sólida, la pesada y la cantidad de muestras que se utilizan es muy importante. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando la muestra es líquida, la puedo introducir, para el caso de absorción atómica, cuando la muestra es líquida, la puedo introducir directamente en el instrumento. Pero cuando la muestra es sólida, ya ven que los valores son masa-masa, así que requiere evaluar a cuánta concentración masa-volumen equivale esa concentración masa-masa. Ahora hagamos, antes de hacer esa comparación, esa explicación, una comparación entre la información contenida en un método para muestras líquidas versus muestras sólidas. Por ejemplo, para el cadmio que estábamos viendo, hay un rango dinámico que va de 0.5 a 10 y un límite de detección de 0.05. Pero para un método OAC definido para muestras de alimentos, los valores de límite de cuantificación son más grandes y deben estar reportados en la misma unidad, masa-masa. Ahora miremos este ejemplo, el método más tradicionalmente utilizado para lo que es la determinación de cadmio, convertir en ceniza la muestra y luego leerlas en atomización electrotérmica, el 99.11 del AUAC, en donde me indican que es apto para lecturas de cadmio en pescado triturado. Yo necesito con mi reglamento monitorear que el pescado no tiene un contenido máximo más allá de 0.050 y me indica que debo pesar entre 10 y 20 gramos y llevar un volumen final de entre 10 a 30 mililitros. Este método AUAC no me indica cuáles son los valores con los cuales debo preparar mi recta de calibración. Lo que me dice es que debo preparar una recta de calibración que contenga el valor de mi muestra. Hacemos el ejemplo de una pesada de 15 gramos de muestra, ya que el método nos indica que se deben pesar entre 10 y 15 gramos. Hago mi pesada, contrasto contra mi contenido máximo permitido, hago el proceso de digestión, llego hasta un volumen final y encuentro que para ese valor máximo permitido con una pesada de 15 gramos de muestra, el valor va a ser de 30 microgramos por litro. Ese valor es muy grande como recta de calibración, para una recta de calibración. Aquí, en este caso, este método AUAC es de 1999, en donde existía otro tipo de instrumentación. Las capacidades técnicas de ese momento eran muy diferentes a las que existen actualmente. Así que este es otro ejemplo en donde hay que hacer una modificación para garantizar que la modificación va a permitir que esto funcione con la instrumentación actual, o al menos con aquella que usted va a elegir. Una recta de calibración que contenga 30, un valor de 30 es algo bastante grande. Bien, pero el método me dice que puedo pesar entre 10 y 20. Si peso 15 gramos, mi
valor a monitorear es de 30. Si pesó 10 gramos, mi valor a monitorear es de 20. Estos son los valores que deben estar contenidos dentro de la recta de calibración. Aquí, por ejemplo, si peso 10 o peso 20, elijo mis valores para la recta de calibración que contienen el valor a monitorear, el contenido máximo. Aún así, si ven estos valores, la pesada es el valor de concentración es muy grande como para crear una recta de calibración de este nivel. Y ya vimos que para el ejemplo que estábamos utilizando, la recomendación del fabricante iba de 0.2 a 1. Así que está muy alejado de estos valores que indica la metodología de este método AOAC. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una modificación. Podemos comenzar a pesar menor cantidad de muestras. Por ejemplo, si hacemos una pesada de 1 gramo y aforamos y llevamos a un volumen final de 25 mililitros, nuestro valor a monitorear va a ser de 2 microgramos por litro. Así que yo puedo diseñar una recta de calibración que contenga estos valores, al menos entre el nivel 1 y 2. Esta se va ajustando mucho más a la especificación que vimos al principio del equipo. Iba de 0.2 a 1. Pero si yo hago la misma pesada y aforo en un volumen más grande, pues voy a monitorear un valor de 0.5. Y con ese valor de 0.5 puedo elegir los niveles de mi recta de calibración y estos se van ajustando más a lo que es mi instrumento, el instrumento que vimos al principio, el que tenía la especificación a una concentración de 1, bueno, este mismo que tenemos aquí, que a una concentración de un ppb tiene una absorbancia de 0.43. Este es el punto en donde nosotros hacemos una modificación del método, el método ya es bastante obsoleto, para actualizarlo a lo que es el hardware que actualmente usted va a encontrar comercialmente disponible. Siempre va a haber que hacer una adecuación al propósito del método, que le va a permitir a usted garantizar que lo que tiene actualmente o lo que puede conseguir actualmente en el mercado le va a funcionar para el objetivo que usted, para el objetivo del método que está implementando. Así que aquí, por ejemplo, el cambio de pesar menor cantidad de muestra y apurar en un volumen más grande o igual, le va a generar a usted tener distintos valores en concentración masa-volumen de ese máximo permitido que debe monitorear. La pesada y el volumen final determinan cuál va a ser el valor de los niveles de concentración con los cuales usted va a construir su recta de calibración. Bien, en este punto, creo que ya en cada país se debe evaluar qué es lo que dice el ente de acreditación. No siempre se va a poder implementar en el laboratorio un método normalizado. Si miran cada método normalizado o tradicional, es bastante obsoleto y es muy difícil cumplir con todo lo que dice ahí. Así que algún cambio va a tener que realizar. Esos cambios a la metodología original requieren que se haga una revalidación o al menos demostrar que esa modificación que usted está realizando sobre el método le permite cumplir el fin propuesto. Este es el punto en donde creo que en la mente de muchos la palabra validar o la actividad de realizar una validación del método es algo que se ve como un trabajo muy laborioso y realmente no lo es. Es un trabajo sí que requiere una gran cantidad de pasos, esfuerzo y concentración, pero no es algo que no se puede realizar. Para poder generar un resultado apto para el fin que usted necesita en su laboratorio, siempre va a haber que hacer una modificación. Hay un instrumental comercialmente disponible que tiene una capacidad y esa capacidad usted la debe adecuar y hacer que haga match con el método que va a utilizar como guía base. Las modificaciones que realice son las que le va a permitir generar un resultado confiable y que le permita cumplir con su fin propuesto. Ahora vamos a ver cómo participa el instrumento
momento en esa generación de resultados. En un espectrofotómetro de absorción atómica, lo que se requiere es que el elemento que se va a determinar se lleve hasta el estado atómico y mediante la generación de una radiación de la misma longitud de la que absorbe el átomo que va a determinar, se mida la absorbancia del analito. Ese proceso de atomización se puede hacer de tres formas distintas. Uno es mediante una nebulización y luego una lectura en llama, una atomización electrotérmica, o para el caso exclusivo del mercurio, la lectura del vapor frío de mercurio. Esto hace que la atomización se divida en dos tipos distintos. Uno es un atomizador continuo y el otro es un atomizador discreto. En un atomizador continuo se forma unas pequeñas gotas, las cuales van a llegar a la zona de atomización y se realiza la lectura. No toda la muestra logra nebulizarse, así que no toda va a llegar a la zona de lectura. Esta es la principal desventaja de la atomización continua. Toda la muestra que se introduce en el instrumento no alcanza la zona de lectura. A diferencia de la atomización discreta, en donde sí, efectivamente, toda la muestra ingresada en el instrumento es completamente leída. Y esto es lo que le permite a usted, o esto es lo que le permite al instrumento trabajar en dos modos operativos que trabajan en dos rangos de concentraciones diferentes. Para la atomización por llama, normalmente la capacidad mínima de detección está entre 0.5, la capacidad mínima confiable de detección está entre la capacidad mínima de generar un dato confiable que está dentro del rango lineal, está entre 0.5 a 1. Los límites de detección son menores, pero son valores que están alejados del rango en el cual usted puede reportar un valor, un resultado. Bien, entonces, para la atomización por llama, funciona muy bien si su muestra que va a monitorear está por encima de 0.5 a 1 miligramo por litro. Si vemos el cuadro que teníamos al principio, por ejemplo, para agua de consumo humano, ninguno de estos valores es candidato a una lectura por llama. Para muestras sólidas o alimentos sólidos, la unidad es miligramo por kilogramo, así que habría que tomar en cuenta qué cantidad de muestra se va a procesar. Y cuando se prepare esa muestra, pues vas a tener un valor de masa-volumen que te va a permitir definir si lo puedes leer por llama o atomización electrotérmica. Normalmente estos valores y la pesada tan pequeña que idealmente actualmente se hacen, te va a generar un valor de concentración para un rango ya de menor de 0.5 miligramos por litro. Bien, atomización electrotérmica. La atomización electrotérmica normalmente utiliza un volumen de lectura de muestra de entre 5 a 100 microlitros, normalmente entre 20 y 30 es lo que se introduce en el instrumento, y en el proceso de lectura ocurren 5 pasos fundamentales. El primero es la eliminación del medio, normalmente un medio acuoso. Así que lo primero que se hace es un calentamiento lento en donde se eliminan los componentes, la fase acuosa. Luego se aumenta la temperatura hasta menos de 800 grados para lo que es eliminar la materia orgánica. Este paso de mineralización es muy importante, ya que en este punto puede ocurrir que la matriz interacciona con el analito que desean determinar, y ese analito que desea determinar también sale de la muestra por evaporación, se pierde de la muestra. Luego de esa etapa de formación luego de esa etapa de mineralización viene la etapa de atomización, en donde ya se eliminó la parte acuosa, ya se eliminaron los componentes orgánicos, y
ahora lo único que queda es la parte inorgánica, la lectura de los metales que se desea determinar. Y el único metal que va a tener la capacidad de absorber radiación es aquel que tiene la misma longitud de onda de la fuente de radiación que se está utilizando. Esa etapa de formación de ceniza es muy importante evaluar, porque aquí es donde se puede perder analito. Y luego cuando hagan la lectura del analito puede pasar que la concentración es menor o la concentración es ausente. Esto es muy propio de la matriz. Por eso la utilización de metales capaces de secuestrar el analito a determinar es necesaria. Esta es una de las participaciones más grandes que tiene la matriz en la lectura de muestras. Y ya está perfectamente caracterizado para cuál metal se puede utilizar cuál modificador de matriz. Y esto genera una gran cantidad de combinaciones. Un modificador de matriz en un modificador de matriz para X matriz a X nivel de concentración para tantos metales que se pueden determinar. Así que en este punto es muy importante, o a este nivel de concentración de trazas cuando se utiliza atomización electrotérmica, es muy importante tomar en cuenta la matriz y cómo compensar esa pérdida de analito en las lecturas. Ahora miremos qué dice el mismo método que estábamos viendo al principio. Lo único que indica es que una rampa de programación, un volumen de introducción de lectura de muestra y un tipo de grafito de tubo. Si volvemos de nuevo al mismo instrumento que estábamos viendo al principio, vemos que ya tiene predefinido una rampa de calentamiento, un tubo de grafito, y si miramos a detalle los pasos de calentamiento, tiempos y tipo de tubo de grafito, no son los mismos. En este punto necesitamos adecuar las condiciones instrumentales a lo que dice el método, o adecuamos el método a las condiciones instrumentales que tenemos. Son diferentes, así que uno de los dos debe ser modificado. Aquí, por ejemplo, para cadmio hay un tubo sin recubrimiento con el cual se realiza la lectura, así que este fabricante recomienda un tubo piro recubierto. Aquí hay que llegar a un punto en donde hay que demostrar que este tubo funciona para esta lectura o adquirir este tipo de tubo de grafito para cumplir con lo que dice este método. También hay que hacer modificaciones en las rampas de calentamiento, ya que aquí ven que en el paso de lectura, el paso 3, el calentamiento se hace hasta 1900 grados. Esto equivale a la zona de la etapa de atomización en donde se realiza la lectura. Y acá, en las condiciones instrumentales del fabricante, indica que lo realiza a 2000. Todo esto debe llevarse a un punto de acuerdo. ¿Cuál es el que se debe utilizar? Pues aquel que le genere a usted un resultado más confiable. Aquel que cuando usted prepara su spike o realiza una lectura contra un material de referencia, tiene menor sesgo con respecto al valor del material de referencia o el valor al cual se preparó el spike. Otra cosa muy importante es que este método indica que se debe realizar la cuantificación por el método de adición. Esto es muy diferente a la construcción de una recta de calibración. El método de adición requiere que por cada muestra se prepare una recta de calibración. Usted tiene 10 muestras y cada 10 muestras usted debe tener un blanco y un check. Así que eso implica 12 lecturas. Si tiene que hacer esas 12 lecturas, tiene que hacer 12 rectas de calibración. Si usted va a cumplir con lo que indica el método. Aquí también entra en juego el desarrollo mi recta de calibración para estándar externo o utilizo tal cual lo que me indica el método, la cuantificación por adición del estándar. 12 muestras serían 12 rectas de calibración. Si lo va a modificar porque le parece que eso es mucho tiempo y mucho trabajo, entonces necesita validar que la cuantificación por estándar externo genera resultados confiables.
Ahora miremos el caso igual para lo que es la parte de agua. No lo coloqué aquí, pero este método no utiliza modificador de matriz. Para alimentos que son las matrices más complejas, este método no indica el uso de un modificador de matriz. Para la referencia que hemos estado mirando de muestras de agua, el método sí indica el uso de modificadores de matriz e incluso te indica que hagas una evaluación de la matriz que estás trabajando y que esa evaluación la hagas en función de las recuperaciones. Preparas un spike. Si tu recuperación está muy próxima al 100%, entonces no hay nada en esa matriz que esté afectando tus resultados, por lo cual te puedes ahorrar el paso de utilización de un modificador de matriz. Si el recobro no es el adecuado o está menos de 80%, sí hay que hacer una evaluación de la rampa de calentamiento y de cuál es el modificador de matriz o la combinación de modificador de matriz que te va a permitir aumentar tus recobros. Esto es la evaluación del efecto matriz. Atomización electrotérmica tiene tantos detalles que evaluar. Y como les dije al principio, siempre es necesario hacer una adecuación al propósito. Los métodos están, luego hay que hacer, esos métodos hay que hacer que hagan match con las condiciones del laboratorio, con el instrumento comercialmente disponible, ya sea que va a adquirirlo o ya sea que ya lo tiene. No significa que el que ya tiene no funcione si no cumple con lo del método, significa que ya sabe sobre cuáles modificaciones debe trabajar. Así que la adecuación al propósito es un trabajo esencial, aunque usted esté utilizando un método normalizado. Un punto muy importante que siempre afecta a la calidad del resultado y que es bastante menospreciado es la calidad del agua que tiene el laboratorio. Para trabajos de absorción atómica y más cuando está trabajando en concentraciones muy bajas, el uso del agua tipo 1 es algo mandatorio. Si la calidad del agua de su laboratorio no es tipo 1, usted va a tener problemas de línea base y de interferencias. Así que al momento de evaluar como primer punto cuál es el agua que va a utilizar para preparar sus soluciones y sus blancos, debe ser agua tipo 1. Y la forma más sencilla de monitorear si su agua está cumpliendo, porque no solo es adquirir un purificador de agua que genera agua tipo 1 y dejarlo ahí infinitamente a que produzca agua. Hay que continuamente vigilar que ese generador está produciendo agua tipo 1. Aquí, por ejemplo, con un cliente hicimos un experimento de comparar cómo se veía el agua que venía de un purificador y cómo venía el agua de un destilador. El purificador cascada RO está mostrando colores, así que algo hay que hacer sobre ese purificador. Algo está pasando y por eso es muy importante monitorear la calidad del agua. Ahora, como estábamos viendo y le estaba comentando, la pesada de la muestra, trabajar con cantidades de muestras de 10 a 20 gramos es realmente bastante. Esa cantidad de muestras demanda un consumo de recursos y generación de desechos bastante alta. Actualmente, la forma más rápida y la que menor consumo tiene y generación de desechos produce es la digestión por microondas. En un digestor por microondas, las cantidades de muestras que se utilizan van de 0.1 a 0.2. Es una cantidad de muestras muy, muy pequeña. Cuando se combinan estas pesadas con el valor máximo permitido a monitorear, entonces se puede definir cuáles son los valores de concentración de la red de calibración. Pero el día de hoy, les quiero decir que aunque usted esté utilizando o si necesita implementar un método, no tenga miedo a validar su propio método o validar un cambio que le va a hacer en la parte de digestión, ya que realmente el trabajo compensa todo lo que se va a ahorrar en tiempo a la hora de procesar una muestra. Una digestión por microondas, de tener el extracto final, le puede tomar 1 hora
pero crear una ceniza de una muestra sólida le puede tomar días, mientras que en un digestor por microondas usted puede procesar una gran cantidad de muestras y todo en 1 hora. Así que un día genera una gran cantidad de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre formar una ceniza o digestar en un medio acuoso? Pues en una digestión por microondas, el calentamiento es más uniforme, así que la muestra se va digestando de una forma más rápida y de una forma más uniforme, y el calentamiento ocurre de una forma más rápida que cuando se realiza un calentamiento por conducción de calor. Así que esta es la razón por la cual una digestión por microondas tiene mayores beneficios que una digestión por digestión ácida o formación de cenizas. Y ya vamos entrando en la última parte. Y en esta última parte, quería comentarles sobre la parte de ensayos automatizados. En cuanto a la parte de microondas, ya hay un método AUAC que indica digestión por microondas y lectura por ICP. Y está diseñado para los 4 metales pesados principales: arsénico, cadmio, plomo, mercurio, y está ya aprobado para una gran cantidad de matrices de alimentos. Así que está el 9911, que es el tradicional, y está el más reciente del 2015, que es para digestión por microondas y lectura por ICP masa. El día de hoy es absorción atómica, así que por eso no lo estoy incluyendo, pero sí se lo quería comentar. Ensayos automatizados de mercurio. Como vimos al principio, mercurio en carne de pescado o en atún tiene un valor máximo permitido. Si es carne de pescado es 0.5, si es atún es 1, y ese 1 es bastante grande. Aquí vamos a evaluar un ejemplo de cómo se hizo, cómo se generó un resultado y cómo generar un resultado de un método que no es normalizado. ¿Cuáles son los pasos necesarios para demostrar que ese método in-house que lleva el laboratorio funciona correctamente? Y aquí vamos a empezar con el ejemplo en donde se obtuvo un resultado de 4.03 como resultado final. De salida ya ese número está por encima del máximo permitido. En atún el máximo permitido es de 1 y esta muestra tiene un resultado de 4.03. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Se hizo una digestión por microondas en medio ácido y se llevó a un volumen final. La lectura luego se realizó en un medidor, un analizador de mercurio directo. Así que aún no hay un método normalizado oficial para lo que son analizadores de mercurio, y la digestión por microondas solamente está como método normalizado en el método AUAC 2015, pero la lectura es por ICP. ¿Qué requiero yo para que mi método in-house, donde digesto por microondas y hago la lectura por analizador de mercurio, sea un resultado aceptable? Yo requiero un grado de validación de esta metodología. ¿Qué es lo primero que requiero? Requiero calibrar mi instrumento o generar mi recta de calibración utilizando un material de referencia adecuado al propósito. Un material de referencia tipo sustancia puro, con una descripción de intención de uso, que es de calibración de instrumentos, una calibración analítica sobre un dispositivo de medición. Así que yo construyo mi recta de calibración utilizando mi material de referencia. Luego, al mismo tiempo que realizo la lectura de mis muestras digestadas, también digesto una porción de un material de referencia matriz coincidente. Sé que no hay siempre materiales de referencia matriz coincidente, así que aquí por eso dejo como opción que siempre está como una herramienta de validación la creación de los spikes. Bien, el ejemplo va de simultáneamente realizar lecturas de muestra y utilización de un control de calidad, pero tipo material de referencia matriz coincidente contra en mi batch de procesamiento de muestra. El método es in-house, se utiliza contra esta matriz de referencia. Al procesar
el material de referencia matriz coincidente, evalúo el resultado obtenido versus el valor convencionalmente aceptado para ese material de referencia, hago mi prueba estadística de contraste y encuentro que no hay diferencias significativas. Eso quiere decir que mi método está siendo juzgado por un patrón de alta jerarquía metrológica y la diferencia entre lo que genera mi método contra el valor certificado no está con un sesgo aceptable. Cuando a mi método lo juzgo con un material de referencia tipo matriz y encuentro que no hay diferencias significativas entre el resultado que genera mi método versus el valor certificado, puedo decir que mi método es confiable, que está funcionando para esa matriz. Si este material de referencia lo meto en el batch como control, al principio mido mis 10 muestras y luego mido al final nuevamente mi material de referencia y al principio y al final está bien, todas esas muestras que están en el medio, el valor, el resultado generado es altamente confiable. Así que ese 4.03 que vieron al principio fue obtenido en comparación y bajo control de los resultados que se generan al procesar en conjunto muestras y material de referencia. Esa es la forma en que yo puedo demostrar que mi método, aunque sea in-house, está funcionando. Las herramientas, como vimos en hace 2 semanas de materiales de referencia, son muy poderosas y te permiten asegurar que estás generando resultados confiables. En cuanto a mercurio, tenemos distintas formas de lectura de mercurio. Y la más común es, o la que viene siempre a nuestra mente como herramienta principal es la medición del vapor frío. La lectura de mercurio en vapor frío es bastante tediosa y muy poco automatizable. Es el método o la forma de lectura que existe para lo que es la parte de normativa de agua, lecturas con vapor frío de mercurio. Hay que hacer un gran trabajo de hardware para hacer la lectura. No se puede automatizar la lectura de patrones y de muestras, todo va ocurriendo de uno en uno, y eso es para la parte de agua. Para la parte de alimentos, esa incapacidad de automatizar es un problema que venía hace mucho tiempo, así que para la parte de alimentos sí se desarrolló un método, y es el que le he comentado hace un minuto, en donde se realiza una digestión por microondas, una lectura por ICP. Así que el ICP sí se puede automatizar, así que la lectura sí se puede hacer de forma más automática. Pero alternativamente también está el comienzo de usos de analizadores de mercurio. Tienen mucho tiempo en el mercado, es una herramienta altamente confiable que no pertenezca o que no esté incluida en un método normalizado, no significa que no es algo que usted no pueda utilizar. Si en su laboratorio logra demostrar que su método de digestión rápida por microondas y lectura por analizador de mercurio es juzgada contra un material de referencia, y más cuando es un material de referencia de matriz coincidente, y lo que genera su método no tiene diferencia significativa contra el valor certificado, realmente ya no tiene que preocuparse tanto. Su método funciona porque está siendo jugado contra la máxima herramienta de calidad. Bueno, por encima de los materiales de referencia solamente están los métodos primarios, pero los materiales de referencia son la herramienta que se utiliza para evaluar lo que es un método. Así que si usted obtiene un resultado confiable al digestar con microondas y leer con analizador de mercurio, no hay ningún problema ni debe preocuparle tanto generar la documentación que le permita a usted demostrar que usted validó su método de laboratorio. En cuanto a los analizadores de mercurio, hay de 2 tipos. Uno hace unas lecturas más rápidas que otro. Y son las 2 formas convencionales de medición
de mercurio. Una es la descomposición térmica, en donde la muestra, este es uno de las características uno de los atributos más atractivos de los analizadores de mercurio, es la capacidad de medir directamente el sólido. Una muestra sólida o líquida se introduce directamente sobre el instrumento. Se realiza un calentamiento, se liberan en forma de vapor y por descomposición de la materia orgánica CO2 y agua, pero también al mismo tiempo se libera el mercurio. Este mercurio se amalgama con oro, se calienta en una segunda etapa y se realiza la lectura completamente igual a la medición por vapor de mercurio. Así que la lectura de mercurio por descomposición térmica es algo bastante atractivo, ya que se puede medir directamente una muestra sólida. La otra opción en un analizador de mercurio es una muestra líquida, puede ser para el caso de muestras de monitoreo de agua, una muestra directamente, o si su muestra es un sólido, se puede digestar e introducir en el instrumento, ya que la muestra está en medio acuoso, se puede someter al proceso. Así que la diferencia de la descomposición térmica contra la reducción-vaporización es que para reducción-vaporización sí se requiere un paso extra de digestión. Iguales, pero tiene un beneficio muy importante el utilizar reducción-vaporización. El beneficio es que el principio de lectura de reducción-vaporización es el mismo que está descrito tanto para un método OAC como para el método del estándar método. Toda esta funcionalidad de reducir el mercurio con cloruro de estaño es la misma que está descrita para el método AUAC y el método del estándar método. Para descomposición térmica aún no está aprobado por ningún método, pero sí está documentado que cuando se evalúa las lecturas por descomposición térmica, cuando se evalúa comparando contra un material de referencia, el recobro está muy alto, el sesgo es muy bajo, aunque sean distintas matrices. Por ejemplo, aquí para un tejido de organismo marino, el recobro o el sesgo es de 0. Para muestra de alto contenido de sal, el recobro también el sesgo es de 2%. La otra opción es la lectura por reducción-vaporización, y el principio es el mismo descrito en el Standard Method que en el AUAC. La diferencia es que está totalmente automatizado. El agregar cada uno de los reactivos, la neutralización y la acidificación y posterior lectura, todo está completamente automatizado. La diferencia es que un analizador de mercurio lo único que mide es mercurio, pero lo mide a detalle. Lo mide con una capacidad de cuantificar concentraciones muy bajas, por lo que hace que la pesada de la muestra o la cantidad de muestra que usted va a utilizar sea muy mínima. Eso significa menor consumo de insumo y menor generación de desechos. No está incluido en ningún método para la parte de alimentos. Para la parte de agua potable, agua de río, sí ya tiene métodos de referencia. Y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Como comentario, pues siempre lo que hay que hacer es adecuar lo que usted tiene en el laboratorio contra lo que tienen comercialmente disponible, utilizando referencias que le van a dar una guía, y esto le va a permitir a usted cumplir con el fin propuesto de su ensayo. Hoy vimos el caso de reglamento de agua y el caso de reglamento para alimentos. Esto que vimos el día de hoy funciona de igual manera para cada uno de los analitos que se deben monitorear. Lo hice diferente, lo hice pensando en esos niveles de concentraciones bajos, en donde muchas veces tienes que hacer ajustes de tu instrumento con tus condiciones de laboratorio y tomando como referencia la información descrita en la metodología tradicional. Así que ahora quiero darle las gracias a todos los que participaron.
PROMED, el proceso de innovar.